No, no se ve toda la lámina, doctora, solo se ve las diapositivas. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias, Listo. doctora. Entonces, vamos a empezar el tema de hoy. Muy buenas tardes con todos los que ya están a tiempo. Un gusto tenerlos. Lamentablemente no son clases como me gustaría que fuesen directas, pero de todas maneras, darles la bienvenida al capítulo de cardiología. Espero que acá podamos lograr motivar a algunos a ser colegas especialistas de la misma rama. Y el tema, como siempre les inicio comentando, es que en realidad no es un resumen de todo lo que trajeron del capítulo anterior, del curso anterior, en el cual había que discriminar y detallar todo lo que es la semiología cardiovascular. Básicamente van a ser algunos tips y algunas formas de examen en los cuales les va a servir en la práctica del día a día, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio, como les digo, a la actividad. Mi nombre es Judy Roldán, soy cardiólogo del Hospital Hipólito Unanue, así que bueno, sigamos entonces con el tema. Entonces, cuando ya hablamos del capítulo de cardiología, pues bueno, se nos vienen a la cabeza un montón de probabilidades con las cuales puede venir el paciente que es una dolencia cardíaca, ¿no? Pueden ser enfermedades congénitas, pueden ser enfermedades valvulares, pueden ser enfermedades de las mismas, del mismo miocardio, así las diferentes miocardiopatías. Y en la mayoría de casos, a veces tenemos poco tiempo para actuar, pueden haber patologías que realmente puedan significar la muerte inminente del paciente. Entonces, todo lo que significa cardiología, y les hablo ya desde el recuerdo de haber sido alumna de cardiología, el capítulo siempre de cardiología denotaba pues cierta angustia, cierto temor, escucharé los soplos, no escucharé los soplos, y era cierta expectativa que teníamos todos al empezar estos temas, ¿no? Entonces, lo más común y lo más fácil es, bueno, si no sé nada de cardiología y estoy en un centro donde puedo realizarlo, pues hago la interconsulta, escucho un soplo que no sé bien qué es esto, parece que es una disnea, parece que no, pues entonces llamemos al cardiólogo y se soluciona mi problema de cardiología. Pero el problema es para todos aquellos que no van a ser cardiólogos y que en algún momento y sobre todo dentro de relativamente poco, ustedes van a salir a trabajar, a hacer el serums primero que nada, o como internos inclusive van a ser los primeros pacientes, las primeras personas que aborden al paciente que llegue por emergencia, y peor en el serums porque nuestra realidad nacional nos demuestra que lamentablemente no hay especialistas en la gran mayoría de ciudades, ni siquiera en las ciudades grandes. Inclusive en Lima todavía somos pocos especialistas, en las ciudades grandes de provincias son menos aún, y en las ciudades pequeñas no existe un especialista. Entonces es ahí donde ustedes van a tener que actuar y es ahí donde ustedes van a tener que discriminar, sobre todo si el paciente es potencialmente complicado o no, si el paciente requiere atención inmediata o no. Entonces ahí es donde entramos en pánico. ¿Por qué no escuché la clase? ¿Por qué no fui a la clase que me tocaba? Porque no leí, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces no es tanto que de entrar en pánico, ¿no? El tema de la investigación en este capítulo de cardiología es igual que en todas las otras especialidades. Debemos empezar con una historia clínica adecuada. Aquí particularmente la historia clínica tiene que ser bastante prolija, porque a veces sin necesidad de tocar al paciente ya podemos tener una idea del problema que puede tener el mismo. Lo mismo hacer un examen físico bastante concienzudo, y empezamos como en todas las otras ramas de la medicina, con una buena historia clínica y un buen examen físico. El tema de hoy es básicamente orientado hacia eso. No es tanto exámenes auxiliares y todo aquello que nos ayude en el diagnóstico final, porque en cada área, en cada capítulo lo van a ver de mejor manera, ¿no? Entonces aquí básicamente un poco de la historia clínica y un recuerdo de lo que es el examen físico y algunos tips que nos van a ayudar para hacer una buena evaluación del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar al paciente, a todo aquel que acuda, es el motivo de la consulta. ¿Cuál es la causa por la cual el paciente está viniendo a consulta? Y tengo que discriminar bien en qué área estoy, ¿no? Si estoy en emergencia o estoy en consultorio o estoy ya en hospitalización, donde probablemente los pacientes van a estar más estables, sin muchas complicaciones, pero en emergencia es donde en realidad voy a tener que ser bastante prolijo en la investigación. A veces el paciente ni siquiera habla, a veces viene solo, a veces los familiares no conocen nada de su enfermedad. Y bueno, entonces tenemos que diferenciar un poquito si estamos en un paciente, de frente a un paciente, perdón, inestable, o un paciente ya compensado o moderadamente compensado. Pero vuelvo a repetir, la idea es siempre preguntar el motivo de la consulta.
puede ser ya un paciente cardiópata crónico de larga evolución, pero hay que preguntar por qué viene el paciente a esta consulta. Puede ser coronario, pero puede venir infectado, puede ser coronario, pero puede venir en insuficiencia cardíaca, puede ser un paciente que es coronario antiguo, pero puede venir en arritmia. Entonces, el motivo de la consulta es fundamental. ¿Qué es que lo trae ahora a la consulta? Dentro de eso tengo que también preguntar, obviamente, cuál es la enfermedad actual, si el paciente ya tiene un diagnóstico anterior cardíaco, con mayor razón precisar al máximo posible los detalles en relación a eso. Antecedentes familiares, por ejemplo, también tiene que ver mucho con patologías cardíacas. Recuerden que muchas de ellas tienen bastante componente genético de por medio. Hay que preguntar antecedentes patológicos en general del paciente. No es lo mismo un paciente que viene con dolor torácico sin ningún factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que un paciente que de por sí, digamos, ya es diabético. Solo hecho de ser diabético ya denota bastante riesgo. Entonces, todo esto es sumamente preguntar al paciente y obviamente comentar también los antecedentes familiares como acabábamos de mencionar anteriormente, ¿no? Recordar que hay inclusive, por ejemplo, casos de muerte súbita familiar, pacientes que tienen problemas de arritmias de un componente familiar y una serie de patologías que las van a ver en el transcurso del capítulo en sí, que tienen mucho componente familiar. Pero vuelvo a repetir, empezamos preguntando siempre cuál es el motivo por el cual acude el paciente a la consulta en esta oportunidad. Entonces, el paciente puede venir por muchas causas. La más frecuente y la más común, dolor torácico. El paciente puede venir por disnea y dentro de ello los diferentes estadios de la disnea. Puede tener ortopnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al decúbito, etcétera, etcétera. Hay que tratar de diferenciar un poco de lo que es fatiga. Fatiga es una sensación casi de agotamiento y la disnea por definición es una dificultad respiratoria. Entonces hay que precisar un poquito y tratar de diferenciar y si el paciente no es claro en lo que dice, hay que ayudarlo un poquito, ¿no? Entonces inicialmente dejamos que el paciente se explaye y cuando le preguntamos y le decimos, señor, ¿por qué? O señora, ¿por qué viene usted? Tengo esto, y luego, de acuerdo a lo que él vaya mencionando, vamos ayudándolo a discriminar mejor los síntomas, ¿no? El paciente puede venir con síncope y hay que tener bien claro cuál es la definición de síncope. El paciente puede venir ya bastante descompensado con síntomas de bajo gasto, como hipotensión importante, náuseas, anorexia, sensación de llenura precoz, con sensación inclusive de decaimiento, de frialdad de las manos. Entonces el paciente ya está bastante comprometido, ya está bastante descompensado. O en algunos casos inclusive los pacientes pueden venir asintomáticos, no tener ningún síntoma, pero ser potencialmente pacientes bastante complicados. Entonces, es importante que cada síntoma que le refiere el paciente hay que empezar a discriminarle y preguntar cómo le molesta, desde cuándo le molesta, qué factores hacen que el síntoma que tiene se incrementen o disminuyan, en qué horas del día se presentan los síntomas, por ejemplo, el edema, ¿no? El paciente puede venir con edema de miembros inferiores, pero ¿a qué hora más o menos empiezan los edemas? Si despierta, sigue con edema, si aumenta durante el día, si disminuye durante la noche. Todo esto nos va a ayudar a discriminar mejor la patología del paciente. Una vez que el paciente nos ha contado los síntomas por los cuales viene, yo puedo empezar a agrupar los famosos síndromes, ¿no? Síndrome de dolor torácico, síndrome disneico, síndrome de arritmias, por ejemplo, y una serie de síndromes que me pueden ir más o menos orientando hacia la patología del paciente. Hecho esto y haciendo una discriminación adecuada, voy a traerles al recuerdo básicamente, por ejemplo, que no todo dolor torácico es de causa cardíaca, hay un montón de causas de dolor torácico, por eso que vuelvo a repetir, es sumamente preguntar y sobre todo, como es el síntoma más frecuente en cardiología, preguntar claramente desde cuándo le duele, qué factores intervienen en el dolor, qué elementos o qué hechos condicionan que el dolor aumente o disminuye, qué características tiene el dolor, hacia dónde se irradia, cuánto tiempo dura desde que empieza hasta que termina, ¿no? Y así, una serie de preguntas que hay que ayudarlo a que el paciente nos detalle claramente, ¿no? Y de acuerdo a eso, vuelvo a repetir, solamente conversando con el paciente yo ya podría hacer una presunción diagnóstica del tipo de dolor que tiene. Y mire todas las causas por las cuales el paciente puede presentar dolor.
causas cardiovasculares, causas respiratorias, causas digestivas que suelen ser frecuentes y a veces no nos damos cuenta, causas musculoesqueléticas, neurológicas y una serie de otro tipo de dolores que pueden repercutir o pueden producir dolor torácico. Y dentro de cada área hay pues las diferentes causas. Lo más importante aquí, vuelvo a repetir, es discriminar adecuadamente el tipo del dolor. El tipo del dolor nos va a orientar con bastante claridad hacia si es un dolor cardiovascular, si es un dolor respiratorio, digestivo o no, ¿no? Pero para eso también es muy importante que ustedes sepan que hay causas de dolor torácico que no se nos puede pasar en el diagnóstico, porque ese dolor torácico lo puede potencialmente llevar a la muerte del paciente. Y esto lo comento básicamente cuando estoy en emergencia. Un paciente que viene con dolor, tengo que ver qué edad tiene, qué enfermedades tiene de fondo, cómo es el tipo de dolor, qué tiempo de duración tiene, cómo es que despertó el dolor, etcétera, etcétera, porque recuerden que hay dolores torácicos que potencialmente son mortales. Y aquí les presento algunos de ellos. La isquemia miocárdica, el infarto de miocardio es potencialmente mortal, lo mismo que una disección aórtica. ¿Cómo diferencia una isquemia, por ejemplo, miocárdica de una disección aórtica? Por el tipo de dolor. El dolor isquémico suele ser progresivo y ascendente. Empieza en un punto y empieza a avanzar y crecer, crecer, crecer y aumentar hasta un momento en el cual es el punto de máximo dolor y es ahí donde le preguntamos, dígame su dolor, en qué escala del 1 al 10, cuánto le duele, ¿no? Pero generalmente es ascendente, en consecuencia a que hay alguna parte del cuerpo que está demandando mayor consumo de oxígeno y ese es el dolor isquémico cardíaco. En cambio, el de la disección aórtica no. Es un dolor intenso, lancinante, que aparece en un momento determinado, muy fuerte, muy potente y que luego más bien empieza a decaer en el tiempo. Ese solo hecho, por ejemplo, me podría ayudar sobre todo, presumir o suponer también la presencia de una disección aórtica porque hay que sospecharla para buscar. En cuanto a las causas respiratorias potencialmente mortales, tenemos los neumotórax, cuando son sobre todo neumotórax masivos, y la famosa embolia pulmonar. Si yo no sospecho en embolia pulmonar, les aseguro que no voy a hacer el diagnóstico y el paciente se me va a ir de las manos. Entonces, estos que les he puesto en rojo son aquellas causas de dolor torácico que necesito actuar inmediatamente para evitar una complicación severa o importante del paciente. Bueno, para que lo tengan muy en cuenta y sobre todo sepan que tienen que preguntar, que tienen que buscar esas patologías, ¿no? El paciente no les viene contando todo, ustedes tienen que buscar. Por ejemplo, la embolia pulmonar, toman una placa radiográfica, la placa radiográfica está limpia y el paciente está con una disnea importante y el paciente se les está muriendo. Entonces hay que sospecharlo, hay que buscarlo, ¿de acuerdo? En relación a la disnea, por ejemplo, disnea, dificultad respiratoria. Muchas causas de disnea, causas cardíacas, causas respiratorias, anemia importante y muchas otras cosas más. ¿Cuándo será una disnea de etiología cardíaca? La causa de etiología cardíaca generalmente es de inicio progresivo, en demanda al consumo de oxígeno, aumenta con el esfuerzo físico y se modifica con los cambios de posición. Es decir, si yo echo al paciente, probablemente la disnea se va a incrementar. El paciente no va a tolerar el estar echado. Entonces, ese tipo de disnea generalmente suele obedecer a causas cardíacas, a diferencia de la disnea respiratoria. El paciente viene también con dificultad respiratoria, generalmente se inicia de manera brusca, también aumenta con el esfuerzo, pero ustedes lo echan al pacientito, lo recuestan y el paciente tolera bien el decúbito. Entonces, esa disnea probablemente tiene más etiología respiratoria que etiología cardíaca. Como les decía, son algunos tips que nos van a ayudar para discriminar la patología que pueda tener el paciente. Y aquí les menciono algunos de los signos y síntomas de lo que es insuficiencia cardíaca, porque es otra de los síndromes por los cuales vienen con mucha frecuencia a consulta en cardiología. Y acá tienen en el cuadrito pues, los síntomas típicos, los signos también más específicos, los síntomas menos típicos y los signos menos específicos. Lo tienen bien detallado para que lo puedan recordar y aprender. Y aquí, para no estarles leyendo el texto en sí,
quiero básicamente resaltar el tema de la vendopnia. No sé si ya ustedes han aprendido lo que es vendopnia, es uno de los últimos síntomas que han sido descritos en insuficiencia cardíaca. ¿Y qué significa vendopnia? Vendopnia es la falta de aire, la dificultad respiratoria, la disnea que se produce tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos. ¿Cómo le pueden preguntar al paciente? Preguntarle de la manera siguiente. Cuando usted se agacha, por ejemplo, a levantar algo, amarrarse a los zapatos, ¿se agita? Y el paciente les va a decir que sí. O de repente de manera espontánea les va a contar, cada vez que quiero levantar algo del suelo, cada vez que me amarro los zapatos, no aguanto, me falta el aire. Ese síntoma se denomina vendopnia. Listo. Una vez que ya le pregunté todo lo que debería haber preguntado al paciente, obviamente, como les decía, con la discriminación de los tiempos diferentes, en emergencia diferentes, en situación crítica del paciente diferente, con el paciente estable, tengo que pasar al examen físico. Y el examen físico tiene que ser general. Y tengo que empezar por una inspección, por una palpación, por una percusión y una auscultación, como en todas las áreas nosológicas y en todos los capítulos de la medicina. Y en la inspección general tengo que ser también bastante prolijo. Lo ideal es recostarlo a un paciente en camilla. Lo ideal es quitarle la mayor cantidad posible de la ropa, descubrir el tórax inclusive si es posible, y examinarlo de manera bastante general, bastante integral, porque el examen físico de las patologías cardíacas no solamente es poner el estetoscopio sobre el pecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con la inspección definitivamente y repito, se hace toda la inspección como en todas las especialidades de la medicina. Y empezando por la inspección, tengo que ver cuál es la postura del paciente. El paciente puede estar echado, si es que lo quise echar en una camilla, el paciente no tolera el decúbito, quiere estar mayormente sentado, cómo es su hábito constitucional, es pícnico, es leptosómico, cómo es el paciente en general, la coloración de su piel y sus mucosas, está muy pálido, está frío, está cianótico, la presencia o no de edemas, que eso de repente va a ser ir descubriendo ya las piernas, buscando también las zonas de declive, etcétera, etcétera. Si el paciente se nota con dificultad respiratoria, si veo el cuello, el abdomen, la parte superior del esternón, etcétera, y empiezo a ver impulsos, si encuentro ingurgitación yugular, etcétera, etcétera. Entonces, con una sola mirada del paciente, yo ya puedo ir darme cuenta de muchos de los problemas que trae el paciente. Por ejemplo, este es un paciente con insuficiencia cardíaca y esta imagen es una imagen bastante antigua que no la saco porque me parece que es bastante representativa. Y este paciente tiene una actitud realmente de angustia, tiene una actitud realmente de dificultad respiratoria y está sentado y no se puede recostar. Entonces, esa posición le ayuda a sentirse algo mejor. Y este paciente probablemente está con una disnea importante. Y la disnea importante refleja básicamente ¿qué? Patología de las cámaras cardíacas izquierdas, que finalmente provocan congestión pulmonar. Y la congestión pulmonar se va a manifestar con una disnea importante con la que el paciente no va a poder tolerar decúbito y va a buscar una actitud, una posición que le alivie esa sintomatología. A cambio de esta paciente también tiene insuficiencia cardíaca, pero ustedes le ven la carita, no tiene esa cara de angustia, ¿no? Lo que más tiene y estamos viendo de manera general es una cantidad impresionante de edemas, inclusive edema de pared, de abdominal, de repente edema de decúbito, de zonas de declive, etcétera, etcétera. ¿Es una insuficiencia cardíaca también? Claro que sí. Y aquí obedece básicamente este tipo de sintomatología a las afecciones cardíacas derechas. Por eso que en la lámina anterior, acá lo que estamos encontrando en esta placa radiográfica es una congestión pulmonar importante, probablemente con un corazón enfermo predominantemente del lado izquierdo. Y en esta paciente no estamos viendo una congestión pulmonar importante, lo que estamos encontrando es un crecimiento importante de cámaras derechas. ¿Qué patología será? No lo sabemos. De repente evolucionó del lado izquierdo hacia el lado derecho, pero el síntoma actual es predominantemente edemas, predominantemente anasalca, que nos refleja probablemente una patología importante del lado derecho cardíaco, ¿no? Del lado derecho del corazón, perdón. Y en los casos terminales en los cuales un paciente ya tiene
años con insuficiencia cardíaca y vemos un paciente ya prácticamente terminal, vamos a encontrar un paciente caquético, generalmente demasiado, con muy poca masa muscular, bastante enfermo, ¿no? Ya no son de los que más se ven en estos tiempos, pero realmente una insuficiencia cardíaca crónica galopante puede llevarlo a ese estado terminal de estado nutricional. ¿Qué más tengo que ver? La coloración, hemos dicho, de la piel, sobre todo en niños, también en adultos, la morfología y la coloración de las uñas, este es el clásico dedo en palillo de tambor, miren cómo tiene la forma de las uñas, en la forma del dedo y la coloración inclusive denota una patología bastante crónica de larga evolución de enfermedad, ¿no? ¿Qué más buscamos? La presencia de edemas, básicamente miembros inferiores. Recuerden que los edemas de la insuficiencia cardíaca se presentan inicialmente en los tobillos, en los pies y el predominio vespertino. Y si la situación se va complicando más, pues empiezan a ascender más los edemas hasta piernas, muslos, zonas de declive, etcétera, etcétera, y hasta llegar de repente a la nasal, ¿no? Por eso debemos investigar siempre pies, palpar adecuadamente y si deja fobia, definitivamente estamos frente a un edema. Lo mismo buscar el cuello, ¿no? La presencia de la ingurgitación yugular, para ello tengo que recostar al paciente en un ángulo máximo de 45 grados y ver si en esa posición todavía persiste la presencia de la ingurgitación yugular y ver, tratar de ver inclusive el tipo de pulso que tiene esa ingurgitación yugular. ¿Qué más tendría que hacer? Buscar abdomen y todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que he hecho un examen completo, una visión integral del paciente, desde la cabeza hasta los pies, me voy a inspeccionar básicamente el área precordial. Y en el área precordial tengo que ver la presencia, mirar la presencia de impulsos, si es que existen o no existen deformaciones, de repente hay danza arterial, vuelvo a repetir, ingurgitación yugular u otras patologías que pueda verse a nivel del tórax, ¿no? A nivel del área precordial. En relación a lo que ya es directamente el área precordial, nuevamente inspección, nuevamente palpación, y en lo que es palpación nos vamos a ir a ver todo el área precordial propiamente dicho, vamos a ver los pulsos, hay que tomarle la presión arterial al paciente y vamos a empezar a examinar ya palpando el tórax. Tengo que buscar el impulso ventricular izquierdo, es decir, dónde está el choque de punta del corazón. Y el choque de punta del corazón se inspecciona con la punta de los dedos, con el pulpejo de los dedos, y se supone que si está en posición normal está a nivel del quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Esa es la posición normal del impulso ventricular izquierdo. Si yo lo encuentro por fuera de la línea medioclavicular desplazado, me está describiendo un crecimiento ventricular izquierdo importante. ¿Cómo busco al ventrículo derecho? Al ventrículo derecho voy a ir a buscarlo de la siguiente manera. Con la palma de la mano a nivel del precordio, coloco mi mano en esa posición y voy a ver si encuentro algún impulso que choca, que siento con mi mano. Lo normal es no sentir nada. Lo raro es sentir un impulso que toca la palma de mi mano y ese hallazgo del impulso que toca o golpea la palma de mi mano se llama impulso ventricular derecho, describiendo la presencia de un crecimiento del ventrículo derecho. Tengo que palpar todos los pulsos de manera adecuada, que no se me pase ninguno porque se me pueden pasar y buscar la presencia de que sean simétricos, ¿no? Y palpo del lado del pie derecho, palpo el pie izquierdo, buscando lo que haya, que sean simétricos básicamente los pulsos, y tengo que buscar todos los otros pulsos. ¿Dónde voy a palpar los pulsos? A nivel carotidio, a nivel braquial, a nivel radial, a nivel femoral, popliteo, dorsal del pie y el tibial posterior. Trato de buscar por lo menos estos pulsos, ¿no? Y compararlos con ambos lados, lado derecho con el lado izquierdo. Y entonces empiezan a haber problemas cuando ya hay patologías también a nivel de los pulsos, ¿no? Y existen una serie de alteraciones a nivel de los pulsos que también se los voy a dejar escritos acá y para no cansarlos propiamente no me voy a poner a leer, resaltar, por ejemplo, el pulso parvo y tardío, que es muy característico, es un pulso que casi ni se siente, uno palpa, trata de tocar inclusive en las zonas donde mejor se perciben los pulsos y los sienten de un tono muy suave, prácticamente imperceptible. ¿Esto en qué casos ocurre? Predominantemente en problemas estenóticos, en problemas en los cuales hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y una de las causas más frecuentes suele ser la estenosis valvular
aórtica probablemente severa o apretada, que lo que no permite es un buen flujo de la salida de sangre del corazón y eso provoca un pulso parvo y tardío, ¿no? El pulso filiforme, de igual manera, cuando el paciente ya está en shock, se percibe a las justas, sin un tono importante, sino bastante tenue, ¿no? Lo mismo que el pulso hipoxinético, también que se percibe de bastante eh, con un tono muy suave, sobre todo en aquellos corazones en los cuales la fracción de eyección está tremendamente reducida, en insuficiencias cardíacas tremendamente avanzadas, entonces el pulso suele ser hipoquinético, ¿no? De difícil percepción, a diferencia de los pulsos saltones, de los pulsos hipercinéticos que ocurren generalmente cuando hay patologías regurgitativas, provocan este tipo de pulso. Por ejemplo, la insuficiencia valvular aórtica es una de las más características y uno al tratar de palpar el pulso va a sentir pues que es bastante alto, bastante notorio, bastante claro, ¿no? Y así existen los otros tipos de pulsos. Insisto, se los describo bien claramente aquí, se los dejo para no estarlo leyendo y cansando con el tema. El pulso paradojal es un pulso que se toma básicamente usando un tensiómetro y hay que tomar la presión tanto en sístole como en diástole en inspiración profunda y cuando la diferencia es importante, más de 10 milímetros, pues denota una patología que se denomina pulso paradojal positivo y está asociado generalmente a problemas de taponamiento cardíaco, pero no es el único problema está asociado a esto, puede haber pericarditis constrictiva, pero la causa más frecuente de pulso paradojal es el taponamiento cardíaco. Pues ante la presencia y sospecha de derrame pericárdico hay que buscar el pulso paradojal, ¿no? Eso no sale así espontáneamente, obviamente tengo que buscar. Pulso alternante, el pulso bigeminado, el déficit de pulso también es bastante frecuente encontrarlo en los pacientes, sobre todo que tengan fibrilación auricular, ¿no? Con respuesta rápida. Vamos a notar que algunos estoy auscultando y estoy palpando el pulso de manera continua, muchos latidos no los llego a percibir en el pulso. Eso se llama pulso deficitario. Y así una serie de características de los pulsos que se los dejo descritos y también los dejo aquí en gráficos. Llama la atención, por ejemplo, miren el pulso martillo de agua, que es muy característico, que tiene un nombre propio, el pulso de Corrigan, sobre todo en las insuficiencias aórticas masivas o severas se presenta este tipo de pulso, ¿no? Y luego vamos a ir de frente a la auscultación. Ustedes dirán, pero bueno, hemos visto inspección, hemos visto palpación y la percusión. Bueno, la percusión puede ser utilizada sobre todo en el precordio, pero la verdad no es una técnica que utilicemos de rutina porque no aporta en realidad demasiados datos, no nos ayuda demasiado, entonces por lo tanto ya casi no solemos utilizar la percusión excepto a nivel pulmonar, ¿no? Ya no tanto del precordio, sino a nivel pulmonar sí es importante percutirlo pues, para ver si es que hay derrames o no, pero no tanto en el precordio, entonces por eso que nos vamos de frente a la auscultación. Y para la auscultación del área precordial, tengo que conocer los focos de auscultación. Entonces acá vamos a conocer los 5 focos básicos, el foco aórtico, que no sé si lo ven, es esto que estoy señalando aquí con el mouse, que está a nivel del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el foco pulmonar al otro lado, segunda línea intercostal, línea paraesternal izquierda, el foco tricuspide a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y el foco mitral casi a nivel de la punta del corazón, a nivel del quinto espacio, línea medio clavicular, pero hay un foco adicional que se denomina el accesorio aórtico, que se encuentra entre la pulmonar y entre el tricuspidio. Es el accesorio aórtico. Algunas patologías aórticas se escuchan mejor en el accesorio aórtico y no solamente en el aórtico. ¿Qué más voy a auscultar? Puedo auscultar otras regiones, por ejemplo el cuello, ¿no? Tengo que tratar de auscultar siempre el cuello, sobre todo cuando tengo duda de que si el soplo que estoy escuchando es aórtico o es pulmonar, entonces me voy a escuchar el cuello. Los soplos que denotan patología aórtica generalmente son traducidos o son remitidos o son auscultados también a nivel del cuello, a uno u otro lado, a nivel del cuello. Y los soplos que son de etiología pulmonar se escuchan también a veces mejor a nivel de la espalda. Entonces es una forma de diferenciar si es un soplo aórtico o es un soplo pulmonar. ¿Qué más puedo auscultar? También puedo auscultar el abdomen. De repente estoy pensando en aneurismas o en otro tipo de patologías. El abdomen también es importante auscultarlos, además del precordio.
Con estas imágenes que estaban en movimiento y no sé por qué motivo ahora no se mueven, quería mostrarles lo que corresponde al ciclo cardíaco, porque si ustedes tienen bien claro lo que corresponde al ciclo cardíaco, van a poder discriminar más fácilmente lo que auscultan o lo que palpan. Entonces, recordarles, por ejemplo, la fase diastólica. ¿Qué ocurre durante la fase diastólica? Hay un vaciamiento de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos por apertura espontánea de las válvulas atrioventriculares, ¿no? Entonces, se abren las válvulas aurículo-ventriculares, que son la mitral y la tricúspide, básicamente por cambio de presiones, se llenaron las aurículas y por cambio de presiones se produce el llenado rápido en la primera fase de la diástole. Ahí no hay contracción de ningún lado, sino es básicamente llenado rápido por aumento de presión a nivel de las aurículas. Una vez ocurrido eso, empieza la diástasis o el llenado lento, porque empieza a bajar la presión, y finalmente ocurre la contracción auricular. Entonces, en las fases de la diástole tenemos lo siguiente: relajación isovolumétrica, cuando el corazón empieza a dilatarse todavía sin intercambio de volumen. Ocurre el llenado precoz, que es el que les acabo de describir, por aumento de presiones a nivel de las aurículas. La diastasis o de llenado lento, es decir, empieza a bajar la presión a nivel de las aurículas porque ya se están vaciando casi íntegramente, y finalmente se contrae las aurículas para terminar de llenar ese ventrículo izquierdo. Estas son las fases de la diástole y eso es importante que lo recuerden, ¿no? Todas las fases de la diástole. En cuanto a la eyección ventricular, también existen fases. Y vamos a tener inicialmente, cuando va a empezar la contracción ventricular, empieza una fase de contracción isovolumétrica, es decir, empieza a contraerse los ventrículos porque le llegó el impulso eléctrico, pero todavía no se abren las válvulas, ni la aorta ni la pulmonar, y a esa fase se llama contracción isovolumétrica. Cuando finalmente eyecta el volumen, se denomina la fase de eyección, y esas son básicamente las fases de la sístole. Y a nivel auscultatorio, toda la fase de la sístole se puede dividir en tres fases: proto-mesotele. Lo mismo ocurre con la fase de la diástole, que podemos dividirla en tres partes: proto-mesotele, de igual manera, ¿no? Luego en este gráfico vamos a ver lo que acabamos de comentar: la fase de llenado ventricular, la fase de eyección ventricular, llenado nuevamente, eyección ventricular, con las diferentes fases, tanto de la diástole como de la sístole. Y aquí me interesa mucho que vayamos a ver ahora los ruidos cardíacos. ¿Qué son los ruidos cardíacos o por qué se producen los ruidos cardíacos? Recordarán ustedes que existe el primer y segundo ruido cardíaco básicamente, pero existe también tercer y cuarto ruido cardíaco. ¿Por qué ocurre el primer ruido cardíaco? El primer ruido cardíaco ocurre por el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Quiénes son las válvulas atrioventriculares? La mitral y la tricúspide. Se cierran la mitral y la tricúspide y ese sonido produce el primer ruido cardíaco. Después del primer ruido cardíaco, ¿qué fase viene? Viene la fase sistólica. Y luego ocurre el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco ocurre por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Quiénes son las válvulas sigmoideas? La pulmonar y la aórtica. A estos dos ruidos cardíacos clásicamente auscultados pueden asociarse un tercer ruido y un cuarto ruido. Generalmente estos ruidos, el tercero y el cuarto, suelen ser patológicos. Generalmente existen pocas causas en las cuales podrían ser considerados fisiológicos y luego les voy a comentar en qué casos. ¿Por qué ocurre el tercer ruido cardíaco? El tercer ruido cardíaco ocurre por un llenado ventricular y por un llenado ventricular generalmente inadecuado. Lo que ocurre ahí es que hay un llenado brusco del ventrículo izquierdo. Usualmente ocurre en ventrículos que están dilatados, usualmente ocurre en ventrículos que no son distensibles. Entonces el llenado de la sangre en un ventrículo dilatado que no se distiende produce un ruido, y ese ruido es el denominado tercer ruido cardíaco, que ocurre por una vibración, por un llenado abrupto de la sangre a ese ventrículo generalmente enfermo. Y el cuarto ruido cardíaco ocurre porque las aurículas se contraen de manera brusca intentando vaciar su contenido hacia ese ventrículo, y esa sístole auricular enérgica
con la cual trata de vaciar su contenido a las aurículas, pueden producir un cuarto ruido cardíaco. En algunos casos, tanto el tercero y el cuarto ruido pueden ser fisiológicos. Por ejemplo, en un caso de niños, en infantes, puede haber tercer ruido normal, y en el caso de atletas, sobre todo, podría haber un cuarto ruido también normal. Sin embargo, el tercer y el cuarto ruido generalmente son patológicos. Y cuando los auscultamos, la presencia del tercer ruido se denomina galope ventricular, primero, segundo, tercero, galope ventricular, y el galope auricular es cuarto, uno, dos, ¿no? El cuarto ruido antecede ligeramente al primer ruido y producen esa onomatopeya, un poco para que se acuerden de en qué momento es que se presentan los ruidos cardíacos, ¿no? Primero, segundo, tercero es tum, ta, tu, y al revés, lo que es la onomatopeya del galope es que tum, ta, algo así como para que se acuerden. Listo. ¿En el corazón se pueden auscultar otros ruidos cardíacos? Claro, definitivamente que sí. ¿Qué podemos escuchar? Los famosos soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos cardíacos? Los soplos cardíacos es la traducción auscultatoria, la traducción de sonido de turbulencias que ocurren dentro del corazón. Cuando la sangre produce por alguna razón una turbulencia, esas turbulencias se traduce auscultatoriamente como un soplo. Puede ser por diferentes causas. Puede ser por apertura valvular reducida, es decir, alteraciones en la apertura de las válvulas, en cierre valvulares incompletos, en comunicaciones anormales entre cavidades que no deberían de existir, por velocidad incrementada de la sangre, por ejemplo, en estados hiperdinámicos en los cuales también se produce turbulencia sanguínea, y todo aquello que provoque turbulencia a nivel de la sangre puede producir un soplo cardíaco. Así, para poderlos describir y discriminar mejor, vamos a buscar el momento en el cual se producen los soplos. Se pueden producir durante la sístole, se pueden producir durante la diástole, o pueden producirse tanto en la sístole como en la diástole, o denominados soplos continuos, que es diferente del soplo sistólico más soplo diastólico. Continuos cuando ocurre de la misma manera en ambos ciclos, no tanto en la sístole como en la diástole. En cuanto a los soplos sistólicos, pueden ser algunos de eyección y otros de regurgitación. La tonalidad nos va a hacer diferenciar. De eyección es cuando hay obstrucción que no permite que el flujo de la sangre pase. Entonces son ruidos ásperos. De regurgitación es cuando hay algún defecto en el cierre valvular. Entonces lo que vamos a escuchar son sonidos suaves, ¿no? El clásico como un soplido prácticamente. Y en relación a los soplos diastólicos, también igual, los ruidos de llenado suelen ser ásperos y los de regurgitación suelen ser de tono suave, como para irlos diferenciando. Entonces, ¿qué es importante además discriminar frente al hallazgo de los soplos cardíacos? ¿Cuál es el foco en el cual se ausculta mejor el soplo? Puede que yo ausculte un soplo en todos los focos descritos anteriormente, pero el lugar donde se ausculte con más intensidad, ese es el epicentro del soplo y esa es probablemente la zona donde está la patología. El ciclo, nuevamente lo que hablamos hace un ratito, si se presenta en la sístole o en la diástole. La forma, eso ya es con un poquito de experiencia, tiene la forma de un rombo, tiene la forma de un continuo, ¿no? Eso más o menos también me denota un poco y me describe la patología por la cual se produce el soplo. La intensidad del soplo. Recuerden ustedes que la clasificación es del 1 al 6 y espero que se acuerden muy bien cuándo es un soplo 1 y cuándo es un soplo 6. Lamentablemente no los puedo ver directamente a la cara como para preguntarles, pero es importante que se acuerden que están clasificados del 1 al 6. El 1 es un tono bien suave, se dice que entre varios investigadores, algunos lo escuchan y otros no. El tipo 2 es, todos los investigadores lo escuchan, pero tiene una característica suave. El tipo 3, todos los investigadores lo escuchan y todos están de acuerdo de que es fuerte. El tipo 4 es, todos lo escuchan, es fuerte y además tiene trill o frémito, que es lo mismo. El 5, además de trill y ser fuerte, se ausculta con el estetoscopio de costadito.
Y el 6 es, además de ser fuerte, tener tril, se ausculta con el estetoscopio ya no pegado a la pared del tórax. Entonces, más o menos esa es la clasificación de la intensidad del soplo. Es importante recordarles también que mientras más intenso sea un soplo, no significa que la patología sea más grave. Puedo auscultar un soplo de tono bien bajo y ser una patología realmente grave, es decir, la intensidad del soplo no va con la gravedad del cuadro clínico. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tengo que ver en relación a los soplos? Su irradiación. Primero identifico cuál es el foco en el cual se ausculta más fuerte el soplo y de ahí busco su irradiación. Algunos soplos irradian al cuello, otros a la axila, otros a la región dorsal, y eso es importante también describirlos, ¿no? Y en cuanto a las otras características, comentar si son regurgitativos, si son de llenado o son eyectivos, que nos van a describir básicamente la fisiopatología del por cual se produce el soplo cardíaco. Dicho esto, es importante también comentarles que existen además otros sonidos, hemos hablado de los ruidos cardíacos, de los soplos, y existe lo que se define como el chasquido de apertura, el clic de eyección y el frote pericárdico, que en este caso ya no son por turbulencia de la sangre, sino se producen por el movimiento anómalo de los velos de las válvulas generalmente, ¿no? En el chasquido de apertura, los chasquidos de apertura ocurren cuando los velos de las válvulas están fusionadas, las comisuras están cerradas, digamos así, pero todavía tienen bastante flexibilidad y es como cuando yo distiendo una umbrella, un paraguas, una cosa así, hay un sonido fuerte, ese es el chasquido de apertura. Y el clic de eyección ocurre en la vibración de las válvulas sigmoideas, generalmente también por fusión de comisuras, ¿no? En este caso son velos igualmente flexibles. Y esto es importante describirlos para ver si el paciente tiene velos ya calcificados, por ejemplo, una estenosis aórtica, una estenosis mitral, ¿no? Si uno escucha un clic de eyección, por ejemplo, en la aorta, voy a presumir que esa válvula todavía tiene flexibilidad y de repente esa válvula no necesariamente debe de ser cambiada, sino hacerle básicamente una plastía. Y el famoso frote pericárdico característicamente se escucha en las primeras fases de un derrame pericárdico en el cual todavía hay un incremento ligero del volumen en las hojas del pericardio y produce un crujido como el papel, cuando uno estruja el papel, producen ese tipo de crujido, es el famoso frote pericárdico. No toda la fase de la pericarditis se ausculta el frote pericárdico, generalmente se ausculta en las primeras fases de la pericarditis o del derrame pericárdico. ¿Ok? Espero no estarlos cansando. Y bueno, nuevamente lo que es el ciclo cardíaco, porque aquí sí me interesa que tengamos bien claro todo lo que hemos comentado anteriormente para que encontremos en qué posición ocurren los ruidos cardíacos primero, ¿no? Aquí tenemos esta imagen, es una imagen modo M de ecocardiografía en la cual está graficada en amarillo las presiones del ventrículo izquierdo. Inicialmente miren cómo ocurren las presiones del ventrículo izquierdo, aumentan durante la fase sistólica, disminuyen durante la fase diastólica. En rojo están las presiones a nivel de la aurícula izquierda en este caso, en naranja tenemos el electrocardiograma para veamos cómo son los fenómenos eléctricos asociados a los fenómenos mecánicos, y en morado tenemos las presiones a nivel de la aorta. Entonces, durante la fase diastólica, miren que la onda P corresponde a la última fase diastólica, el QRS antecede en milisegundos a la contracción mecánica muscular, de tal manera que el impulso eléctrico empieza a contraer el ventrículo izquierdo y posteriormente es que se contrae finalmente. Y miren, en el ventrículo izquierdo empieza a incrementar las presiones luego del impulso eléctrico, termina incrementando más presiones, vence la presión a nivel de la aorta, eyecta su volumen, se cierran las válvulas aórticas, sigue disminuyendo la presión, se hace la compliance, se hace el llenado ventricular, la aurícula finalmente vacía su contenido a nivel del ventrículo y así es como sigue ocurriendo el ciclo cardíaco. Resaltar que el fenómeno eléctrico antecede en milisegundos al fenómeno mecánico. Uy Dios, acá no sé por qué, no sé qué ha pasado, que no está en ninguna de las imágenes están en movimiento. Acá les quería mostrar en movimiento las imágenes tanto de la sístole como la diástole. Acá la diástole básicamente es una imagen de un ecocardiograma en 4 cámaras, ventrículos arriba, aurículas abajo, y cómo era la fase de llenado. No sé por qué no se están moviendo, la verdad, pero bueno.
Y acá la fase de la sístole, ¿no? La sangre da la vuelta en el ventrículo izquierdo y sale a nivel de la aorta por esta posición. Esta es la aorta y sale en esta posición. Lamentablemente me he quedado sin movimiento ahí. Bueno, entonces, ¿dónde están ubicados los ruidos cardíacos? ¿Dónde está el primer ruido cardíaco en relación al ciclo cardíaco? El primer ruido cardíaco hemos dicho que era el cierre ¿de qué válvulas? Mitral y tricúspide. Entonces, ¿en qué momento se cierran la mitral y la tricúspide? Terminando la diástole. Termina la diástole, onda P, contracción auricular, termina la diástole y se cierran las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide. Se cierran estas válvulas y empieza entonces a incrementar la presión a nivel de los ventrículos. Esta fase inicial es contracción isovolumétrica porque todavía no ha eyectado su volumen. Aumenta la presión a nivel de los ventrículos, vence la presión a nivel de la aorta, se abre la aorta, deja salir su contenido el ventrículo, se cierra la aorta y el cierre de la aorta y el cierre de la pulmonar produce el segundo ruido cardíaco. Entonces, primer ruido cardíaco al final de la diástole, segundo ruido cardíaco al final de la sístole. El tercer ruido cardíaco hemos dicho que es por alteraciones de llenado del ventrículo izquierdo y se produce justamente por eso después del segundo ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco ocurre después del tercero en relación al siguiente ciclo cardíaco y generalmente está bastante más pegado hacia el siguiente primer ruido cardíaco. Entonces, esta es la ubicación en la cual vamos a encontrar en el ciclo cardíaco los diferentes ruidos cardíacos, ¿no? Que es el primero, segundo, tercero y cuarto ruido cardíaco. Ok, ¿y eso para qué sirve? Sirve para el entendimiento de lo que yo voy encontrando en el paciente. Por ejemplo, en un paciente con una estenosis aórtica. ¿Cuál es el problema en una estenosis aórtica? Este es el continuum cardiovascular. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la aurícula izquierda? Basea su contenido al ventrículo izquierdo. ¿Qué hace el ventrículo izquierdo? Basea su contenido a la aorta. Y la aorta va a todo el circuito sistémico. El circuito sistémico finalmente recogido a nivel de las venas, todas las venas, ¿a dónde drenan? A la aurícula derecha. La aurícula derecha, ¿a dónde va a ser su contenido? Al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿a dónde va a ser su contenido? A la arteria pulmonar. La arteria pulmonar a las arterias, a los capilares en general, luego a las venas pulmonares y finalmente las venas pulmonares nuevamente terminan en la aurícula izquierda. Entonces este es el continuum cardiovascular. ¿Qué pasa cuando hay una estenosis aórtica? ¿Dónde está el problema? El problema está entre el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Qué es lo que ocurre? El ventrículo izquierdo no puede vaciar su contenido hacia la aorta porque la válvula está dañada, porque la válvula está estenosada. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Ese ventrículo izquierdo va a sufrir porque no puede vaciar su contenido. Cada vez hace más presión, más fuerza para vaciar su contenido. Y lo que va a ocurrir con este ventrículo izquierdo es hipertrofiarse. Se va a engrosar el miocardio. Al hipertrofiarse, va a desplazar el ventrículo izquierdo, va a hacer que el impulso ventricular izquierdo se desplace. No, porque generalmente la hipertrofia al inicio es hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, en un paciente con una estenosis aórtica, ¿voy a encontrar el impulso ventricular izquierdo desplazado? No, porque lo que ocurre es una hipertrofia concéntrica, vuelvo a repetir. Si hay hipertrofia concéntrica, ¿qué ocurre? Al haber hipertrofia concéntrica, la aurícula izquierda empieza a sufrir. Aquí hay mayor presión. Al haber mayor presión, la aurícula izquierda empieza a incrementar su tamaño y su volumen. Las venas pulmonares empiezan a sufrir para vaciar su contenido. Esa aurícula izquierda que tiene mayor presión, mayor volumen, y así sucesivamente se van congestionando los pulmones. Y si eso ocurre en tiempo prolongado, probablemente lo que va a pasar es que va a incrementar no solamente el volumen a nivel del campo pulmonar, sino también va a aumentar la presión a nivel del campo pulmonar. Al aumentar la presión, el ventrículo derecho va a sufrir en vaciar su contenido hacia la pulmonar y así gradualmente empezamos a complicar.
Inicialmente una patología del lado izquierdo termina complicando el lado derecho del corazón. Entonces, inicialmente un paciente con estenosis aórtica va a tener disnea principalmente, pero si esto evoluciona en el tiempo y va avanzando y va complicando todo el lado derecho del corazón, el paciente también va a empezar a tener edemas. ¿Cómo va a ser la característica del soplo de una estenosis aórtica? Si está apretada la válvula en el momento de la eyección ventricular, lo que va a producir es turbulencia de la sangre entre el primero y el segundo ruido. Entonces va a ser un soplo sistólico, generalmente de características romboidales. ¿Por qué? Porque incrementa la presión, empieza a subir la presión en el ventrículo izquierdo, eyecta lo que puede y luego disminuye también la presión. Entonces va a producir una característica romboidal, un soplo sistólico romboidal de obstrucción, de alteración a la salida, y va a ser un tono bastante áspero probablemente. En el caso de la insuficiencia aórtica, lo que vamos a tener es otro problema. Cuando hay alteración en la válvula aórtica, se supone que el ventrículo izquierdo eyecta el volumen hacia la aorta y la aorta le devuelve un poco de volumen al ventrículo izquierdo. Lo que va a ocurrir en este ventrículo izquierdo, más bien, en vez de hipertrofia, es una dilatación, es un crecimiento de la cavidad que está recibiendo más volumen del que le corresponde. Al tener mayor volumen, aumenta también su presión, su volumen, la aurícula izquierda igualmente empieza a sufrir porque también no puede vaciar completamente su contenido, también se crece, también se aumenta la presión, las venas pulmonares no pueden vaciar su contenido y así sucesivamente vamos a lograr nuevamente congestión pulmonar. Y si esa congestión pulmonar persiste en el tiempo, aumentan las presiones a nivel pulmonar y finalmente nuevamente compromiso de cámaras derechas del corazón. Y al igual que en el caso anterior, primero el paciente tendrá disnea y luego tendrá edemas en el paso del tiempo. En este caso, ¿encontraría un impulso ventricular izquierdo desplazado o en su lugar? Si lo que está ocurriendo más bien es una dilatación del ventrículo izquierdo, probablemente voy a encontrar una dilatación, un desplazamiento del impulso ventricular izquierdo hacia la izquierda, y el soplo que voy a encontrar va a ser durante la diástole. Entonces voy a encontrar un soplo predominantemente diastólico de una característica regurgitativa de tono suave. En algunos casos, cuando hay patología valvular aórtica, por ejemplo, no solo hay insuficiencia solita, estenosis solita, sino muchas veces se asocia estenosis e insuficiencia. ¿Esto es un soplo continuo? No, porque tiene características totalmente diferentes. El soplo sistólico es rudo, áspero, de estenosis, de problema de obstrucción al tracto de salida, y el soplo de insuficiencia es de tono suave, porque hay un retorno de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. En la estenosis mitral, algo parecido, vamos a encontrar que el problema es a nivel de la válvula mitral. ¿Dónde está la válvula mitral? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si la válvula mitral está estenosada, está dura, no se abre adecuadamente, quien empieza a sufrir es la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo ni se entera del problema, porque lo único que está haciendo es esperar que se llene, que la aurícula izquierda le vacíe su contenido, que puede lograrlo parcialmente, pero la aurícula izquierda es la que empieza a dilatarse tremendamente, grandemente, al aumentar su volumen que no puede vaciar, otra vez congestiona pulmones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en una estenosis mitral, generalmente el ventrículo izquierdo lo voy a encontrar normal, sin mayor problema, pero sí voy a encontrar una gran dilatación de la aurícula izquierda, es lo primero que ocurre. Y el paciente generalmente va a debutar muchas veces con fibrilación auricular por ese gran crecimiento a nivel de la aurícula izquierda. ¿Cómo será el soplo? El soplo va a ser de características ásperas, rudas, pero en fase diastólica. ¿Entre qué etapa? Entre el segundo y el primer ruido. Entre el segundo y el primer ruido. Recordar que el primer ruido se palpa. Yo estoy auscultando, ausculto el primer ruido y coincide con el pulso. Eso me sirve mucho para yo saber cuál es el momento de la sístole o de la diástole, porque cuando uno ve en gráficos es bien chévere, uno se da cuenta fácil. El problema es cuando está ya frente al paciente. Entonces, uno de los truquitos es ausculto
Escucho el primer ruido y palpo el pulso. O al revés, palpo el pulso y escucho el ruido, ese es el primer ruido. El segundo ruido no va acompañado de pulso y el siguiente pulso es nuevamente el primer ruido. Entonces, en la estenosis mitral voy a encontrar un soplo rudo, áspero, durante la diástole. Y tiene esta morfología siempre y cuando el paciente esté todavía en ritmo sinusal. Si el paciente ya no está en ritmo sinusal, no va a sentirse esta morfología del soplo, sino un soplo básicamente rudo y áspero durante la diástole. En la insuficiencia mitral es algo parecido, pero aquí lo que ocurre es que la válvula mitral está dañada, devuelve su contenido hacia la aurícula izquierda y entonces ocurre un flujo de volumen entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda le pasa su contenido al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo le devuelve la aurícula izquierda, de tal manera que ambos aumentan en volumen. Aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta el volumen de la aurícula izquierda, se perpetúa el circuito cardiovascular, como hemos comentado, hasta que el paciente también termina haciendo edemas, y el soplo característico de una insuficiencia mitral ocurrirá ocurrirá básicamente durante la sístole, de un tono suave, de un tono regurgitativo, de un tono soplante, ¿no? De un tono soplante, a veces piante, pero tiene esa característica regurgitativa y durante la fase sistólica. Hasta aquí, espero que estemos contentos, que se nos haya aclarado un poquito el panorama y podamos ver que ya no es tan COVID que vimos el mes pasado, tiene 23 años, nos llamaron de ginecología porque era una gestante de 29 semanas, 27 semanas, 27, 28 semanas de gestación, que tenía que sí o sí dar a luz por cesárea, porque la paciente estaba severamente comprometida hemodinámicamente. Aquí les traigo las fotos, los videos, perdón, para que vean ese tórax. Esta paciente está en el posoperatorio inmediato, está en UCI, complicada. Miren aquí, danza arterial importante. Miren cómo todo su tórax prácticamente danza. Habíamos dicho que el impulso ventricular izquierdo, lo normal, si este es el segundo espacio, debería estar segundo, tercero, cuarto, quinto, debería estar por aquí. No sé si ven el mouse, ojalá que sí. Lo estamos encontrando prácticamente el séptimo, octavo espacio intercostal, casi en la línea axilar anterior. Miren aquí el impulso ventricular izquierdo. Miren, drenaje venoso importante, un salto importantísimo, una danza arterial importantísima. Vamos a ver en esta imagen, y aquí es en la zona donde les mostraba que si contamos, como les decía, los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente octavo espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, un corazón tremendamente dilatado, una muchachita de 23 años, su cuarto embarazo, y que la habían referido obviamente por el altísimo riesgo obstétrico. Tenía ella ya un hijo de 7 años, tenía otro hijo de 4 años, este era el tercero, y el primer embarazo terminó en aborto. Vamos a verla nuevamente. Es una pacientita que procede de una zona del interior del país, donde lamentablemente, como les decía hace un rato, no llega casi el Estado con el sistema de salud. Miren esa danza arterial, prácticamente todo su tórax baila, muy adelgazada ella. El impulso ventricular, hasta prácticamente se ve también el impulso ventricular derecho. Ella estaba en el posoperatorio inmediato. Semiológicamente, prácticamente todo lo que describe un gran crecimiento ventricular izquierdo, un gran crecimiento ventricular derecho. La paciente estaba en edemas. Vamos a ver el otro. Ojalá que puedan ver esto. Por favor, agucen un poquito la vista. Los dedos de la paciente. Miren cómo pulsa. Miren cómo pulsa la uñita, el pulso, cómo se ve. Si lo hubiéramos puesto a trasluz, tal vez podría ser más evidente, pero miren cómo pulsa su uñita.
Ojalá puedan apreciarlo nuevamente. Miren cómo se ve el latido prácticamente en la uña de la paciente. Miren. Y este es el denominado signo de Quinqué, que hacía mucho tiempo no lo veíamos, pero que lo volvimos a encontrar en esta paciente, que se refiere a esto, que es un poco más claro con este video que le he sacado de internet para que lo vean. Miren, más o menos cómo se nota esa pulsación, ¿no? Cómo pulsa esto. Generalmente es un signo que se encuentra característicamente insuficiencias aórticas severas, pero en esta paciente no tiene insuficiencia aórtica severa. Esta paciente lo que tiene es un gran ductus. Miren, con la placa radiográfica, esta imagen está realizada justo momentos antes de que la paciente pase a sala de operaciones. Un corazón prácticamente bovino. Miren dónde está la punta del corazón. Miren cómo está la aurícula derecha. Miren el grado de congestión pulmonar con la que viene el paciente. Miren el cono de la pulmonar tremendamente crecido. Si ven acá por debajo, este es el tronco bronco izquierdo. Miren la aurícula izquierda gigante, ¿no? Y esta es una placa radiográfica ya en el postoperatorio después de la cesárea, igualmente un corazón prácticamente bovino. Disculpen si las imágenes no son perfectas, las he tomado en la computadora del sistema del hospital. Miren el cono de la pulmonar tremendamente dilatado, una aurícula izquierda súper gigante, una aurícula derecha también gigante, la paciente todavía congestionada, bastante complicada. Y el caso de esta pacientita, un ductus arterioso persistente que debió haberse operado en la infancia. El caso lo detectaron en su primer embarazo cuando ella tenía 15 años. Y el electrocardiograma, miren, escandalosamente tremendo crecimiento, tanto del ventrículo izquierdo, B1 a BL, ventrículo izquierdo, B5, B6, miren lo gigante de las ondas R en derivadas izquierdas, T negativa, sobrecarga de volumen extremo a nivel del ventrículo izquierdo, pero llama la atención también tremendas ondas R en 2, 3 ABF, denotando un gran crecimiento de cámaras derechas. O sea, en este electrocardiograma estamos encontrando crecimiento de las 4 cámaras cardíacas, la onda P puntiaguda, en B1 con ensanchamiento, en B1 también es crecimiento de ambas aurículas, crecimiento de ambos ventrículos, una pacientita severamente comprometida. Bueno, hasta aquí lo que es la clínica, y bueno, les he mostrado un poquito ya de los exámenes auxiliares. Comentarles solamente a grosso modo que la clínica sigue siendo el pilar fundamental para el diagnóstico. De acuerdo a mi presunción diagnóstica, yo solicito los exámenes auxiliares, pero de hecho el electrocardiograma, con ser uno de los más antiguos exámenes de laboratorio para la evaluación cardiológica y la placa radiográfica, siguen teniendo un pilar fundamental en el diagnóstico. El ecocardiograma pues nos ha venido a transformar completamente todo lo que corresponde al diagnóstico en sí. Tenemos imágenes en 3D, podemos hacer ecocardiogramas esofágicos, sin embargo, tienen un margen de error porque depende mucho del operador y depende también de que el operador que haga el estudio conozca la clínica del paciente, ¿no? De acuerdo a ello va a buscar realmente lo que debe de buscar y no hacer una prueba prácticamente a ciegas. Tenemos también ecocardiograma de contraste, tenemos ecocardiograma de estrés y una serie de formas de diagnóstico ahora que realmente nos ha servido de muchísima utilidad. La prueba de esfuerzo también sigue siendo un pilar fundamental, la perfusión miocárdica, la tomografía cardíaca, que no lo he puesto acá por error, y la resonancia cardíaca, la resonancia magnética, que están siendo ahora pilares fundamentales en el diagnóstico de la valoración de un paciente con cardiopatía. Veamos entonces algunas imágenes. No quiero ya atolondrarlos con electrocardiografía, vamos a ir avanzando, me imagino cada una en sus sedes y deben de tener su base también de conocimiento. Aquí solamente resaltar un PR corto, una onda delta, como denotando un paciente que anatómicamente puede estar normal, pero que esto es característicamente un electrocardiograma de un Wolff Parkinson White que se presenta por anomalías en el sistema de conducción eléctrico. Recordarán ustedes, anatomía cardíaca normal con patología a nivel del sistema eléctrico cardíaco. Esta es la onda delta, PR corto, diagnóstico de enfermedad de Wolff Parkinson White. Aquí una paciente con una hipertensión pulmonar severa, me parece que era un CIA, una pulmonar crecida incrementada, cámaras derechas crecidas, etcétera, etcétera. Entonces, el electrocardiograma sigue siendo un pilar fundamental en el diagnóstico y en la evaluación de los pacientes. Tiene sus limitaciones, pero sigue siendo un pilar fundamental. Aquí algunas
características de acuerdo a la patología. Igualmente no me voy a poner a leer, ya lo van a revisar ustedes o lo van a ir aprendiendo poco a poco en el transcurso de la sede. Aquí la placa radiográfica, vean ustedes que sigue siendo de utilidad, les ha mostrado la anterior placa radiográfica de la paciente, hay que aprender a leer, a sacarle el máximo provecho a las placas, siguen siendo de utilidad sumamente importante, ¿no? Lo ideal es tener una teleradiografía con las características que debe tener una teleradiografía, sin embargo una placa anterior, posterior o postanterior igualmente nos da bastante utilidad. El ecocardiograma, miren qué imágenes tan bonitas nos puede dar el ecocardiograma. Esta es la imagen de un corazón de 4 cámaras prácticamente normal, la forma del corazón triangular, aurícula izquierda no muy grande, ventrículo derecho casi como una C pegada al ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Miren un corazón patológicamente crecido, casi redondeado desde la forma y llama la atención, una aurícula izquierda crecida, ventrículo derecho también parcialmente incrementado. Miren esa imagen que hace como un humo que da vueltas dentro del corazón. Es un estado pretrombótico y hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes llegan a hacer trombosis fácilmente. Y el ecocardiograma con vistas tan simples, miren cuánta imagen nos da. Esta imagen es un ventrículo izquierdo casi aplastado por un ventrículo derecho tremendo. El mismo corazón visto el tracto de entrada del ventrículo derecho, aurícula derecha crecida, ventrículo derecho tremendamente crecido. ¿Cuál es la patología? No sabemos exactamente, de repente un CIA, de repente una hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Aquí imágenes con color. Perdonen 2 segundos. Aquí imágenes con color. Vemos en la parte superior una imagen de una válvula aórtica. Esta es una imagen de 5 cámaras. Una válvula aórtica tremendamente esclerosada, calcificada. Miren cómo el calcio se ve blanco prácticamente. Produce turbulencia de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y produce un poquito de insuficiencia que regresa. Entonces, esta es característicamente una estenosis aórtica con turbulencia de salida y con un poco de insuficiencia. En este caso, una imagen de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Miren, tremenda insuficiencia mitral que regresa tanto el chorro de la sangre que prácticamente llega a las venas pulmonares, provocando un juego de volumen entre la aurícula y el ventrículo, permitiendo que el ventrículo izquierdo se dilate también de manera importante, al igual que la aurícula izquierda de igual manera. Estos son flujos que utilizamos en Doppler. Este es el Doppler continuo para la válvula aórtica, también el Doppler continuo para cuantificar el daño de las válvulas en este caso, ¿no? Acá, de igual manera, la insuficiencia mitral, como estamos viendo, la insuficiencia aórtica. Miren, prácticamente todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo está prácticamente dañado, la válvula tremendamente dañada, que permite regresar el flujo de la sangre prácticamente de manera íntegra hacia el ventrículo izquierdo. En ambos casos, ventrículos dilatados. Las patologías regurgitativas, como en este caso, suelen básicamente dilatar también ventrículo izquierdo. Y aquí unas imágenes de lo que corresponden a patologías congénitas. Esta es una imagen subcostal donde van a ver el septum interauricular en la parte de acá abajo, y aquí hay un orificio, una solución de continuidad que permite pasar la sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, correspondiendo a una comunicación interauricular. Aquí es una imagen que no es tan clara, pero espero que me la entiendan. Es una imagen de 5 cámaras, ventrículo aquí, y por debajo de la válvula aórtica hay una turbulencia de sangre correspondiendo a una comunicación interventricular que permite el pasaje de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, produciendo esta turbulencia. Entonces, esta es una comunicación interventricular. Y aquí es la imagen de un ductus arterioso persistente, ¿no? Es entre la aorta y la pulmonar, no se cerró el ductus, entonces produce un flujo continuo, tanto en sístole como en diástole. Y lo vamos a encontrar a nivel de un eje corto en el ecocardiograma. Esas son imágenes en 3D de ecocardiografía. Miren que pueden ser tan precisas, nos pueden dar datos tan exactos, mediciones tan importantes con las cuales podemos aportar a los cirujanos para que ellos puedan realizar los procedimientos. Esto es una válvula aórtica, esta es la apertura de una válvula mitral.
Estas imágenes del trance esofágico en 3D también, donde se pueden, como digo, dar datos sumamente precisos, digamos así, al cirujano para que pueda realizar las cirugías adecuadas, y con reconstrucción 3D, miren cómo podemos llegar a darle los diámetros, el tamaño de la reconstrucción de la válvula. Es una válvula mitral reconstruida con imágenes de 3D. Ni que hablar de lo que es cine coronariografía y las imágenes que nos aportan, ¿no? Sobre todo en las enfermedades coronarias, describiendo claramente lo que corresponde a las obstrucciones de de las arterias coronarias. Esta es imagen de tomografía. La tomografía y la resonancia están siendo ahora también pilares fundamentales en la evaluación cardiológica. Miren, nos pueden dar datos también de estenosis a nivel de las arterias coronarias. Pueden describirnos de una manera, pero precisa las imágenes, tanto por dentro como por fuera. Miren acá la imagen de un tumor que está aplastando prácticamente el ventrículo derecho. Imágenes que a veces el ecocardiograma tiene limitaciones para describir. Es pilar fundamental en la valoración de viabilidad miocárdica, en la evaluación del porcentaje y la transmoralidad de los infartos de miocardio, en la posibilidad de describir isquemia o no, la valoración de puentes intramiocárdicos. O sea, todos estos exámenes, la verdad, terminan sumando de manera impresionante en esos tiempos al diagnóstico de las patologías cardíacas. Yo creo que como la mayoría de las especialidades, pero en cardiología ha evolucionado tremendamente el diagnóstico gracias a los exámenes auxiliares con los que contamos ahora. De todas maneras, el mensaje que quiero enviarles, si bien es cierto, la tecnología ha avanzado tremendamente, tremendamente en el diagnóstico, el pilar fundamental sigue siendo la clínica, porque de acuerdo a ello yo voy a solicitar el examen que corresponda y de acuerdo a ello voy a saber interpretar lo que el examen me dé. Muchas veces podemos caer en errores por ir de frente a la valoración de los exámenes auxiliares y no necesariamente haber hecho una valoración clínica adecuada. Entonces, más o menos lo que quería traerles hoy, espero que les sirva, muchachos, así que si hay preguntas, con mucho gusto para contestarlas.